Es un gusto saludarles. Mi nombre es Miguel Ángel Casimiro y pues sean bienvenidos ustedes al taller del día de hoy. Es un taller muy especial, muy importante, que sea de edificación para ustedes, de comprensión sobre lo que es un siervo o una sierva conforme al corazón de Dios. Lo que es el Instituto del Olivo, pues estamos nosotros con la firme convicción de poder ayudar y compartir conocimientos de la palabra del Señor. Muchos de ustedes ya han estado siguiendo nuestros talleres y pues saben que hemos tratado de ir enseñando, y a la larga pues el maestro aprende antes que lo que enseña, ¿verdad? Y esa es una doble bendición. Vamos ahora de lleno a lo que es un siervo conforme al corazón de Dios o una sierva conforme al corazón de Dios. Este es un tema que ha sido tratado por muchas personas. Hay muchos libros, hay muchos documentos a los cuales pues uno puede tener acceso, ya sea tanto físicamente como en línea. Y pues algunos de ellos nos hablan de personajes actualmente que son ejemplo de servicio hacia Dios. Y una de las palabras más comunes que se le ha dado a un siervo es un servidor o tal vez un líder, ¿verdad? En una comunidad o en una congregación. Entonces, para tal motivo, yo tomaré para este momento el poder dar a explicar cuáles son los conceptos de cada personaje que aparece en una congregación o en una comunidad. Y como les decía, actualmente se le ha dado también el título de un líder. Y el concepto es el siguiente: director o jefe. Persona que encabeza y dirige un partido político, de un grupo social o de otra colectividad. Líder es la persona capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el comportamiento o modo de pensar de su personal de equipo, con el propósito de trabajar por un bien común. Este es un líder. Y entonces entendemos nosotros que un líder nos ayuda a nosotros a trabajar por un propósito, por una visión, podríamos decirlo. Y pues en una congregación, una comunidad o en un grupo religioso, pues necesitamos de líderes, de siervos que estén dispuestos a dar su tiempo y a trabajar. Regularmente estos líderes, siervos de Dios, en los primeros años, pues son personas que dan su tiempo. Llega un momento en que ellos pueden pues percibir alguna ayuda económica, pero regularmente pues esto es donar un tiempo a las personas a la ayuda, y esto es algo que el Señor compensa mucho, ¿verdad? El líder es esa persona que ayuda a trabajar por un bien común, dice. Ahora quiero hablarles de otro concepto, como es un dirigente. También en nuestras congregaciones o en nuestros grupos, también hay personas que le llamamos dirigente. ¿Por qué? Porque dirigen ciertas actividades, ¿verdad? Se les da ciertas actividades a algunas personas que son las que dirigen, entonces les llamamos dirigentes. Esta palabra dirigente es una persona que gobierna, maneja, organiza y dirige a un grupo social, político, religioso y otras grupos, ¿verdad? Nosotros le hemos dado mucho el énfasis a un dirigente, a aquellas personas que, pues como podríamos decir, manejan muchas personas o manejan masas, ¿verdad? Hemos conocido dirigentes en varios países que son reconocidos porque ellos han luchado por un ideal y generan un movimiento. Y también en algunos países hay dirigentes que han luchado por un movimiento, y ellos se distinguen también por ser creyentes en Dios, ¿verdad? Entonces, también tenemos el concepto de lo que son los dirigentes. Y ahora vamos a lo que nos concierne, que es el concepto de lo que es un siervo o una sierva. Sin embargo, para poder tratar y poder darle una mejor explicación al tema, pues en algún momento pues trataremos a un siervo como un líder, ¿verdad? Creo que estas dos palabras pues no se nos hace difícil comprenderlas, porque son palabras que nosotros regularmente hemos utilizado o las aplicamos nosotros también en nuestros grupos, ¿verdad?
Vamos a ver lo que es el siervo. Dice, un siervo o una sierva es una persona que presta servicios voluntaria o involuntariamente a otra persona. Alguien que de alguna manera tiene relación de dependencia de otra persona. El término puede aplicarse a los funcionarios de la corte como siervos de un rey. Necesitamos nosotros, para comprender los escritos paulinos, entender el contexto sociopolítico y económico que se maneja en el tiempo en que se escriben sus cartas. Porque él viene y hace una similitud de un siervo, porque ¿de dónde toma él ese concepto? Pues déjenme decirles que en ese momento se está llevando un modo de producción feudal, donde se maneja lo que es siervo, esclavo y señor o dueño de tierras, ¿verdad? Estos movimientos de tipo feudal pues han surgido a través de los tiempos. Hay tiempos modernos en los que surgieron estos y en los tiempos antiguos también surgieron este tipo de modo de producción. Aunque aquí se daba un poco más el modo de producción esclavista, porque realmente un siervo, aunque le servía a un señor, estaba en calidad de esclavo. Nosotros podemos ver la explicación del apóstol San Pablo cuando él en el idioma en el que maneja en ese momento, que es el griego, se expresa como doulos, cuando está hablando de un siervo, y doulos es considerado como siervo o esclavo. Es una palabra muy importante el conocer que es un esclavo. Dice una persona que presta servicios voluntaria o involuntariamente a otra persona. Generalmente, pues en estos tiempos casi siempre era un servicio involuntario. Era un servicio que se hacía porque regularmente había un mercado de venta de esclavos donde alguien iba a comprar uno porque lo iba a necesitar y pues escogían, ¿verdad? Cuál era el que estaba mejor de salud, que estaba más fuerte y todo para saber qué servicio le podía prestar. Regularmente se compraban los esclavos y muchas veces incluía a su familia. Entonces los señores venían, compraban, eh, llevaban a la familia, obviamente todos trabajaban, ¿verdad? Porque todos debían de trabajar por su comida. Pero dependiendo de la bondad o del buen trato del Señor, muchos en aquel tiempo decidían quedarse con su Señor. Muchos pues tomaban cariño con las personas y pues los señores eran muy buenas personas y entonces ahí venía el momento en que un esclavo o un siervo pasaba de ser de servicio involuntario a un servicio voluntario. Se quedaba con su señor. Y cuando esto sucedía, cuando resultaba que la persona se quedaba ya como una persona por voluntad propia, venía y él en la puerta cerraba la puerta de donde vivía y la cerraba contra la parte del marco y se hacía una especie como de una herida aquí que le partía la oreja, que se llamaba horadar. Entonces venía el siervo, se horadaba y en ese momento todos los que lo vieran en cualquier parte sabían que él era una persona en calidad de esclavo o siervo por voluntad propia. Eso es algo muy precioso, haciendo la analogía con nuestro servicio, con nuestras personas como siendo siervos de Dios o esclavos, ¿verdad? Porque nosotros somos esclavos con la oreja horadada, porque estamos sirviendo por voluntad propia a nuestro Señor. Si nosotros en aquel tiempo viviéramos y le sirviéramos al Señor físicamente, seguramente seríamos de esos esclavos o siervos con la oreja horadada y la gente vería que estamos de voluntad propia y eso quiere decir que tenemos un buen trato, que nos dan un buen trato a nosotros y a nuestras familias. Entonces, esta analogía es muy bonita, porque nosotros estamos por voluntad propia sirviéndole a aquel que nos salvó, aquel que nos vino a sacar de lo malo, de la esclavitud que vivíamos bajo otras circunstancias y ahora somos
esclavos al servicio de Él y estamos felices, ¿verdad? Estamos a gusto con Él. Regresando al concepto, dice una persona que presta servicios voluntaria o involuntariamente a otra persona, alguien que de alguna manera tiene relación de dependencia de otra persona. Veamos la importancia de este concepto. Y es que dice, vive en relación de dependencia de otra persona. Nosotros como esclavos, como siervos de Jesucristo, nosotros tenemos que vivir totalmente dependientes de Él. Una de las actitudes humanas difíciles es poder quitar nuestro orgullo y depender de Él, porque muchas veces nosotros actuamos en nuestras propias ideas, en nuestro propio egoísmo y no dependemos de Él. Él como el rey, como dice el término, se aplica a funcionarios de la corte del rey, Él como el rey es el que está a cargo de nosotros y nosotros deberíamos depender de Él, del Señor Jesucristo totalmente. Como servidores de Él deberíamos depender del Señor Jesús, ¿verdad? Y pues lo digo por mí mismo, que es muy difícil que nuestro ser a veces quiera depender totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablar de los conceptos mentales seculares anteriores o que le hemos puesto a lo que es un líder, un siervo, un hombre de Dios o un dirigente. Y es que regularmente estos conceptos seculares vienen a nuestra mente como popularidad, poder, éxito, fama, fortuna, aparición en escena, centro de atención. Y muchas veces nosotros venimos y trasladamos esos conceptos seculares, o sea, del mundo, los trasladamos a nuestras congregaciones y al servicio de nuestro Señor. Y le hemos dado una connotación a estos términos que no les pertenece. Le damos una connotación que no tiene nada que ver. ¿Por qué razón? Porque regularmente, y ustedes lo han visto en línea y a través de muchos lugares, que cuando se habla de un hombre de Dios, de un hombre que predica la palabra, es una persona popular y una persona que tiene poder y éxito y fama y fortuna. Pareciera que también ellos, como se menean en ese punto, también va en relación a eso sus prédicas, ¿verdad? Aparecen en escena todo el tiempo y son el centro de atención y muchas veces nosotros mismos tenemos como que cierta responsabilidad en esa situación, porque si esta persona le gusta la popularidad, el poder, la fama, es porque muchas personas lo siguen, pues, y es aquello de que llega esta persona al lugar y todos se levantan y es el centro de atención. Entonces hemos traído todos esos conceptos seculares y los hemos metido en lo que son las cosas de nuestro Señor, de nuestro eterno Señor. Cosa que no debería de ser. Un amigo de una persona que dio un testimonio dice que lo invitó a él y él vive allá por el Medio Oriente, él vive en Dubái y lo invitó. Pues esta persona cuenta que llegó y al nomás llegar a su casa le dieron una atención de primera clase. Las personas dicen que le quitaron el saco, le tomaron sus cosas, lo agarraron, lo pusieron en la puerta, le quitaron los zapatos, le pusieron otras, y así, y lo entraron hasta la mesa, y en la mesa lo sentaron, y él estaba esperando el amigo, y él estaba, pero realmente estaba asombrado de eso. Después de un tiempo de comer y al finalizar, él no se quiso quedar con la duda y le dijo, mira, le dice, ¿qué haces tú para que ellos pues me den esas atenciones? ¿Cómo haces tú? ¿Qué tienen? ¿Qué les das tú qué incentivos para que se porten de esa manera? Entonces el amigo le dijo, lo que pasa es que ellos son mis esclavos. Ellos están para eso. O sea, no es nada más lo que tienen que hacer que eso, que servir.
Ellos tienen que hacerlo y lo saben que tienen que hacerlo. Y entonces él entendió que ellos pues eran calidad de siervos esclavos, ¿verdad? Y cuando él vino y hizo la analogía, dijo él, así deberíamos de ser nosotros. Nosotros no somos el Señor que está sentado a la mesa, nosotros somos los que estamos allá afuera tratando de hacer las cosas para el Señor. Cuando nosotros ya nos ubicamos y vemos que estos conceptos seculares se infiltran en la iglesia, deberíamos de entender que no es correcto. ¿Cuántas veces yo lo he escuchado en el área donde yo pues me he movido y cuando dicen y con una gran voz y todo, a voz en cuello, dicen, le damos la bienvenida al siervo de Dios, dicen, ¿verdad? Y todos hasta aplauden, pues. Pero veamos que nosotros, en el concepto que nos da Pablo, el siervo, el esclavo, no tiene ningún mérito. No podríamos ver a nosotros en aquel tiempo que los reyes o los señores estuvieran aplaudiendo a los esclavos y a los siervos. Es imposible. Entonces, como que hemos traído malamente esas concepciones, ¿verdad? A nuestras congregaciones y sobre todo en el servicio de lo que es el eterno. Y hablando de las cosas del eterno, es necesario contextualizar el servicio a la luz de las escrituras. Fíjense que bien podríamos, como platicaba en un inicio, podría yo traer después de la lectura de varios libros, traer a personajes que actualmente pues, son personas que podrían ser ejemplo de servicio. Pero a mí me parece que el lugar más apropiado para traer ejemplos de siervos de Dios está en las Escrituras. Hablando, como dice aquí, de las cosas del eterno, es necesario contextualizar el servicio a la luz de las Escrituras y por eso yo citaré algunos personajes, no sin antes mencionar el concepto mental que tenemos de un dirigente. Y es regularmente el mismo concepto del dirigente del mundo que en el servicio al eterno, siendo totalmente cosas diferentes. Aquí estoy haciendo el énfasis de que no es el mismo concepto secular que se tiene que traer a las cosas de Dios, ¿verdad? Veamos ahora cuáles son los fundamentos de un líder, de un siervo cristiano. Y deberían ser los siguientes. Como primera requisito son las Sagradas Escrituras. Conocer las Escrituras. La palabra de Dios dice que es ahí donde nosotros encontramos la vida eterna. La palabra de Dios dice que su pueblo perece por falta de conocimiento, porque no conocen las Escrituras. He ahí el que la herejía ocupe un buen lugar, porque por falta de conocimiento muchos hablan de cosas que lo único que hacen es beneficiarse a ellos mismos. Diría yo que es como una especie de manipulación. Y la herejía lo que hace es como llevar las cosas al egoísmo de alguien para obtener, ¿verdad? Para poder encontrar ahí una forma de obtener algo, sea económico, sea de afección, de cualquier manera. Entonces, el desconocimiento de la palabra permite que muchos caigan en las herejías. Y actualmente hay muchas herejías. Siempre la han habido. Siempre ha habido herejes, ¿verdad? Son los que tergiversan las Sagradas Escrituras a su conveniencia. Uno de los hombres importantes en los primeros siglos de la cristiandad decía que el desconocimiento de las Escrituras es el desconocimiento de Cristo. Porque es en las Escrituras donde nosotros conocemos a quién le servimos, quién es el Eterno, quién es el Mesías, quién es el Mesías, quién es, de qué están hablando. Como segundo punto, la relación personal con el Eterno es muy importante, pero ¿cómo puedo yo relacionarme con alguien que no conozco? Por eso la base fundamental es el conocer la palabra de Dios, las Escrituras, porque a través de conocer sus características, yo entonces puedo mantener una relación porque sé cómo es.
de qué cosas le agradan, qué cosas no le agradan. Entonces mi relación va a ser mejor. Yo no puedo tener una buena relación con una persona que no conozco. Necesito saber cómo es. Y eso es lo que nos dan las escrituras. Y en tercer punto, la oración y la comunión. La oración, como lo aprendí yo y como lo he entendido, no es más que una comunicación diaria, es una conversación con nuestro Señor, ¿verdad? Es una conversación que nosotros podemos tener con Él todo el día, todo el tiempo. Eso es lo importante. Veamos lo que dice Isaías 9:6. Si usted es tan amable y tiene ahí su texto bíblico y me acompaña, vamos a leerlo, por favor. Tome sus escrituras ahí y vamos a leer Isaías 9:6. Isaías está en el Antiguo Testamento, en las escrituras. Capítulo número 9, versículo número 6. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la autoridad está sobre su hombro, y su nombre será llamado admirable, consejero, poderoso Dios, eterno, príncipe de paz. Mire las características que podemos observar en este texto nosotros. Podemos observar entonces que al leer estas escrituras, vemos que la persona de que habla es un consejero, es una persona admirable, es un poderoso Dios, es un príncipe de paz. Entonces esto nos ubica, ya sabemos nosotros con quién vamos a tener una relación, con un príncipe de paz, con el rey, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante tener la lectura de las escrituras, porque nos va a mantener siempre. Entonces, si yo, como tercer punto, la oración y la comunión, veo en las escrituras cómo es mi Señor, que dice que es poderoso, yo puedo acudir a Él, decirle tú que todo lo puedes. Señor, guárdame, guíame, ¿verdad? No siempre nosotros nos acercamos a Él en una oración de pedir. Deberíamos de acercarnos en una actitud de agradecimiento, ¿verdad? Porque no es solo para pedir, sino es para agradecer lo que ya tenemos, porque hemos recibido tantas cosas de parte de Él. Es increíble lo que hemos recibido. Alguien decía que si nosotros pusiéramos en una balanza las cosas que Dios nos ha dado y las cosas que no tenemos, pesarían más las que Él nos ha dado a nosotros. Vamos a ver ahora quién puede ser llamado siervo o sierva de Dios, o un líder si ustedes quieren. En este punto voy a tomarlo como en primera persona. ¿Qué quiere decir eso? Que en este punto voy a empezar yo como que a verme en un espejo de por qué yo podría ser llamado siervo de Dios. ¿Por qué a mí me podrían llamar un siervo de Dios? Y entonces, ¿qué significa? Que a partir de este momento voy a empezar todo como un test para mi vida, como una radiografía y ver yo qué cosas me permiten a mí ser llamado siervo de Dios. Y no es para que yo salga y diga yo soy un siervo, sino para saber que estoy haciendo bien las cosas delante de Él. Las mismas escrituras dicen que si el siervo hace bien las cosas para las que le llaman, dice siervo inútil es, imagínense. O sea, si yo llego a hacerlo todo bien, aún sigo siendo inútil porque me haría falta todavía cosas por hacer. Para tal conceptualización es necesario citar a los personajes bíblicos, como lo comenté en un principio, quienes con sus características nos darán una luz de ejemplo, ya que fueron humanos como nosotros, con defectos, debilidades y fortalezas. Entonces, pues vamos a ver las características de esos hombres y siervos de Dios. Y nos aparece alguien por el cual nosotros estamos hoy. Y es el Padre de la fe. Por causa de Él es que nosotros hemos alcanzado el reino de los cielos.
por causa de él, porque él es nuestro Padre en la fe. Por la fe Abraham le creyó a Dios. Fíjense ustedes, por la fe Abraham le creyó a Dios. Entonces, pues yo quiero invitarlos a que nuevamente tomemos nuestras escrituras, nuestra Biblia, y pues nos ubiquemos ahorita en el primer libro de las Sagradas Escrituras, y que ustedes, si son tan amables, pues lean junto conmigo, ¿verdad? Porque es importante que ustedes lean conmigo, porque ustedes deben de confirmar que lo que yo estoy diciendo está en las Escrituras, que no es una invención. Muchas veces nosotros escuchamos a algunos predicadores y no lo verificamos para ver si realmente está ahí o no está ahí, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ir a la fuente principal junto con lo que nos están hablando. Abraham aparece como primera mención en Génesis capítulo 11, versículos del 29 al 32. Y se los voy a leer y dice así, y si usted lo tiene, léalo junto conmigo. Le comento que yo estoy usando una versión que se llama Peshitta. Entonces aquí pues dicen unos términos diferentes para llamar a algunas personas, y en el caso de Dios pues lo llama como Yahweh. Vamos a ver entonces qué dice el versículo 29 al 32. Luego Abraham y Nacor tomaron esposas para sí. Sarai era el nombre de la persona de Abraham, de la esposa de Abraham, y el nombre de la esposa de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y padre de Isca. Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Entonces Taré tomó a su hijo Abraham y a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, esposa de su hijo Abraham, y saliendo con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, llegaron hasta Harán y se establecieron ahí, y fueron 205 años los días de Taré, y murió Taré en Aram. Veamos entonces que el padre de Abraham dice, lo toma a él y a su esposa y los lleva. Podemos empezar ya a ver unas luces aquí de humildad de parte de Abraham y de obediencia, ¿verdad? Porque si él ya estaba casado y su mujer era estéril, o sea, quiere decir que había pasado años y habían comido que no podía tener hijos, quiere decir que eran adultos. Sin embargo, él obedeció la voz de su papá y fue y cambiaron de lugar, ¿verdad? Se fueron de donde ellos estaban para otro lugar, para Ur de los Caldeos. Es importante ver estas situaciones porque vemos cómo las personas van demostrando quiénes son por las actitudes que toman. Quiero que sigan conmigo Josué, capítulo 24, versículo número 2. Que dice así. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Yahweh, el Dios de Israel. Sus antepasados, es decir, Tare, padre de Abraham y padre de Nacor, habitaban el otro lado del río y rendían culto a otros dioses. Vean ustedes qué dato tan importante. Vemos que ellos no conocían a nuestro Dios, a nuestro eterno Dios, porque dice que ofrecían culto a otros dioses. ¿Vieron eso? O sea que en este tiempo Abraham, cuando se movilizan de donde Tare se los lleva a él y a su esposa y a Lot, ellos adoraban a otros dioses. Hasta que llega el momento en que Abraham conoce al eterno Señor, a nuestro Señor. Veamos Génesis 26:5, ¿qué dice? Génesis 26:5 dice, por cuando Abraham obedeció mi voz y observó mis preceptos, mis ordenanzas, mis estatutos y mis leyes. Vean, aquí denota que Abraham ya conoció
y obedeció la voz, dice, de mis preceptos. Vean ustedes cómo es que él vivió por un tiempo sin conocer al Señor, ¿verdad? Sin saber quién era, pero en el momento justo, Dios le habla y Abraham decide, dice, seguir sus preceptos. Estas son menciones que tenemos de Abraham, menciones generales, que ya nos dan una característica. Pero ahora miremos unas características básicas de Abraham. Veamos Génesis, capítulo número 12, versículo número 4. Y dice así, vean ustedes, tomen sus sagradas escrituras si son tan amables, y veamos qué dice Génesis 12:4. Dice, y como Yahweh le había dicho así, así hizo Abraham y Lot con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Miren, aquí es donde vemos cuando Abraham escucha a Dios, donde le dice Dios, vete de tu tierra, de donde naciste, en el versículo 1, de la casa de tu padre y la tierra que yo te mostraré. Es lo que vemos en el 26:5, esta es la referencia, cuando dice que escuchó mi voz y aguardó sus estatutos y sus mandamientos. Es aquí, miren. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, en ti y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, y ahí estamos nosotros, vean eso. Este versículo 4 nos demuestra realmente que Abraham se movió a donde Dios le dijo, y con su sobrino Lot, que partió de Harán. Vean ustedes entonces una de las características importantes que tenemos, la característica de la obediencia de Abraham. Es un siervo de Dios, es un hombre de Dios. Esa característica lo distingue, la obediencia. Vamos a ver ahora lo que es la valentía o cómo él se mostró valeroso en el capítulo número 14, ahí adelantito, y versículo 14. Y dice, cuando se enteró Abraham de que su sobrino había sido llevado prisionero, armó a los 318 jóvenes nacidos en su casa y los persiguieron hasta Dan y los fueron a liberar. Hay un momento en que él tuvo que tomar la decisión de hacer algo, de decidir qué iba a hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que realmente Dios necesita hombres con esas características. Necesita hombres que nos ayuden a entender que necesitamos valor para hacer ciertas cosas y nosotros tenemos que ser valerosos en estos tiempos. Tenemos que mostrar valentía para nuestro Dios. Hacer cosas muchas veces para Él requiere valentía. Y esa es una característica de un hombre de Dios. Y ahora veamos lo que es la integridad. Vamos a ver Génesis, siempre capítulo 14, versículo número 22. Vean ahí en sus escrituras. Pero Abraham contestó al rey de Sodoma, he jurado a Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, que ninguna cosa tuya tomaré, ni un hilo ni una correa de sandalia, para que no vayas a decir, enriquecí a Abraham. Miren qué interesante. Le ofrecieron de todo y en su integridad él prefirió decir, no quiero eso porque prefiero que digan que yo dependo de Dios y no que alguien me dio algo o lo recibí de parte de esa persona, ¿verdad? Es muy importante, realmente es muy importante. Entonces, ahora veamos la generosidad. Génesis 13:9 dice así. Génesis. He aquí, estando toda la tierra delante de ti, apártate de mí. Si tú fueras a la derecha, yo iría a la izquierda, y si tú fueras a la izquierda, yo iría a la derecha. La generosidad. Miren la generosidad lo que nos hace a nosotros. Realmente, él podía escoger, él podía decir, yo quiero la mejor tierra,
Y si miramos el contexto, vemos que decía que de donde él le había dicho que viera, Lot vio que había una llanura camino a Sodoma que era muy fructífera. Y entonces en su generosidad, Abraham le dijo a su sobrino, ve a donde tú quieras. Obviamente iba a elegir el mejor lugar. Y entonces él no prefirió sus cosas, no fue el primero, sino en su generosidad puso primero a otra persona. La verdad es que todo esto va unido, va relacionado, porque si yo soy obediente, valeroso, íntegro, y soy generoso, pues esa generosidad viene con obediencia, viene con integridad, ¿verdad? Esa generosidad, nosotros a veces se nos ha olvidado, o a mí en mi caso se me ha olvidado que yo tengo que ser cada día más generoso. Y generoso significa pensar más en las necesidades de los demás. Significa ver qué necesita alguien para yo poder ayudar. La generosidad es muy importante. Veamos ahora lo que es la humildad, como otra característica de este siervo de Dios que es Abraham. Capítulo 13, versículo 8. Estamos en este mismo espacio, en este mismo texto hemos estado ahorita porque aquí está esto. Y dice Génesis 13, 8. Y habló Abraham a Lot diciendo, no haya altercado entre tú y yo, ni entre tus pastores y mis pastores, por cuanto somos hermanos. Eso es un término de humildad. Miren, yo prefiero en mi humildad evitar problemas, discusiones. Sé que eso no me va a llevar a nada bueno, porque mi orgullo me dice que yo incluso peleé por lo que a mí me pertenece, que peleé por mis derechos. Y aquí, por lo que cuenta esta historia, dice que tenían altercados y seguramente habrían unos en los que estaban abusando del derecho de Abraham y sin embargo él dijo, no quiero problemas. Eso es lo que dice. Porque así dice, he aquí estando toda la tierra delante de ti, apártate de mí. O sea, no caigamos en problemas. Miren qué interesante la humildad de Abraham teniendo la riqueza. Vimos que tenía 350 hombres. O sea que él tenía, eso significaba con sus familias y sus posesiones. Hay alguna parte de las escrituras donde nos dice las cantidades que él tenía de ganado. Pero sin embargo, él a pesar de todo eso demostró humildad, ¿verdad? Sigamos con nuestras escrituras y ahora vamos a ver a otro ejemplo, otro hombre de Dios. Vamos a verlo aquí. Quiero que busquemos y cómo resulta que en Génesis está la historia de Abraham. Vea usted sus escrituras. Vamos a ver ahora en Éxodo la vida de Moisés. Voy a buscar aquí Moisés. Y ya encontré yo aquí lo que es el libro de Éxodo. Vamos a ver una característica similar a la que tiene nuestro siervo anterior, y es la obediencia. Éxodo capítulo 3, versículo 4 dice, al ver Yahweh que él se volvía a mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, dijo. Y él contestó, ¿quién contestó? Moisés contestó, heme aquí. Miren qué precioso. ¿Cómo una persona obediente está dispuesta a decir, heme aquí? Tenemos otro pasaje donde hay otro hombre de Dios que, que también dice lo mismo, heme aquí, envíame a mí. ¿Será que la obediencia no solo significa seguir una instrucción, sino significa también estar disponible para algo? A mí la obediencia me enseña que debo estar disponible para él porque de hecho es lo que esperaba Dios, ¿verdad? De Moisés, que él estuviera disponible para el propósito que lo iba a enviar a Egipto.
Y le dice, heme aquí, estoy a tu servicio, por decirlo así. Vemos que la obediencia entonces nos lleva a ser personas disponibles para Él, ¿verdad? Vamos a ver también una característica similar, muy similar a la que vimos ya anteriormente en Abraham, y es la característica de la valentía, y eso está en Éxodo, aquí adelantito, capítulo 5, versículo 1. Y después de esto, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón diciendo, así dice Yahweh, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Miren qué valor enfrentarse a alguien de esa manera. Obviamente, él conocía a quien lo había enviado, ¿verdad? Nosotros nos enfrentamos actualmente a situaciones que Dios nos pide que hagamos y debemos de entender que Él nos envía y que si Él nos envía, llevamos su respaldo, ¿verdad? Estamos disponibles por medio de la obediencia para lo que Él quiere y demostramos nuestra valentía cumpliendo el propósito que Él quiere que cumplamos sin importar qué es lo que nos toca hacer. Vamos a ver ahora el concepto de la humildad. Veamos el concepto de la humildad, muy importante. Éxodo capítulo 4, versículo 18. Y Moisés se volvió y fue a donde estaba su suegro Yetro y le dijo, permíteme regresar para ir a mis hermanos en Egipto, a fin de que yo vea si aún viven. Entonces dijo Yetro a Moisés, ve en paz. Porque aquí vemos humildad. Porque a pesar de que Moisés ya era un hombre mayor, estaba pidiéndole permiso a su suegro. Él no dijo, bueno, Dios me envió, pues me voy y adiós y que miren que me busquen. Pues no. Fue y le dijo cuál era el propósito por el cual él tenía que irse y que le permitiera, miren, esa humildad de pedir permiso cuando ella era un hombre adulto. Nosotros estamos viendo estas características y deberíamos de, como decía en un principio, hacer un test para nosotros, ¿verdad? Y decir, ¿qué tan obediente soy? ¿Cómo demuestro mi valor para el Señor cuando me pide cosas? ¿Cómo está mi humildad? Podemos nosotros como que de 1 a 10 ir midiéndonos cómo vamos, qué tanto hacemos para Él, qué tanto tenemos de las características de lo que es un verdadero siervo de Dios, una sierva de Dios. Es tan bonito entender estas cosas, es tan bonito. También era compasivo, y el compasivo tiene que ver de alguna manera con la característica de Abraham, que es generoso. Veamos Números, ¿sí? Capítulo 14, versículo 13. Entonces Moisés respondió a Yahweh, se enterarán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo en medio de ellos con tu poder, y se lo contarán a las que moran en esta tierra, ya que ellos estaban enterados de que tú, oh Yahweh, estás en medio de este pueblo, y que tú, oh Yahweh, te dejas ver cara a cara cuando la nube está sobre ellos, y tú vas al frente de ellos en una columna de nube durante el día y en una columna de fuego durante la noche. ¿Por qué es compasivo? Porque el contexto en el que se está refiriendo es porque Dios se cansó de la desobediencia de su pueblo. Dios se cansó de esa desobediencia. Él sintió compasión por el pueblo y le dice a Dios que no lo haga, que no desista de ellos, porque todos saben que el Eterno es el que está guiando al pueblo de Israel y que van a decir si el pueblo se queda en el desierto. Y está abogando por el pueblo para que él, pues, no los destruya. Eso es lo que él está haciendo. Fíjense ustedes qué importante es esto. Ahora, pues, estamos viendo varias características: la obediencia, la valentía, la humildad, la compasión. Estamos viendo todo lo que un siervo de Dios debería tener, y esto como que
Yo diría así, deberíamos de hacer un cuadro para nosotros y poner estas características para saber qué es lo que tenemos que hacer o cuánto nos falta. Obviamente, el 100% de cada cosa no las tenemos, pero le podemos pedir al Eterno que nos ayude a ser cada día mejor, a mejorar en cada una de estas características que tiene un siervo de Dios. Vamos a ir nuestro ejemplo en el Nuevo Testamento y el ejemplo más grande que tenemos, que es nuestro Mesías, el Señor Jesucristo en griego. Eso es algo tan importante tenerlo a Él como ejemplo. Ese ejemplo es muy valioso para nosotros porque Él es nuestro modelo a seguir. Él vino al mundo a vivir para darnos un ejemplo y una forma de vida de cómo deberíamos de ser. Pues veamos ahora qué nos dice el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos a trasladarnos al Nuevo Testamento, al capítulo número 5, versículo número 30. Dice así, miren la humildad de nuestro Señor. Veamos pues. San Juan 5:30. Nada puedo hacer por mi propia cuenta, sino que como escucho, juzgo y mi juicio es justo. Leamos ahí, lea ahí usted. Porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vean ustedes eso. Vean ustedes eso, qué interesante. O sea, que a pesar de quién es el mismo Dios, Él en su humildad dice, yo no busco lo mío, sino que yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. No tomó para sí la gloria. Y es algo que muchas veces nos sucede, a veces como que las cosas que nosotros hacemos deberían de darnos a nosotros el crédito de lo que hacemos, cuando deben de dárselo a nuestro Padre Celestial, al Eterno Dios, deben de darle el crédito. Lo que hacemos no es por nosotros, es para Él y por Él, ¿verdad? Esa es una de las cosas tan importantes. Deberíamos de hacer las cosas para Él. ¡Qué humildad! Nuestro ejemplo nos está diciendo que nosotros ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Él. Porque para mí es vivir es Cristo, dice su palabra. O sea que yo ya no vivo para mí. Y por eso es que esos conceptos seculares de la fama, el éxito, la fortuna, el ser primer lugar, no encajan con lo que es el servicio a nuestro Señor. Porque aquí nosotros no somos los que figuramos, es nuestro Señor el que figura. ¿Verdad? Qué interesante. Él es amoroso. San Juan 3:16. Vamos en nuestra escritura. Algunas pueden tenerlo de memoria. Y lo voy a leer y dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que hasta dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó. Vean ustedes. En realidad, el amor de Dios es tan grande que hasta dio, miren la expresión que dice aquí, dice que hasta dio a su Hijo, como quien dice, lo mejor de Él lo dio por amor a nosotros y murió en una cruz. Ese es el amor más grande que nosotros podemos tener, ¿verdad? Es el amor más grande que nosotros podemos tener. Vamos a ver ahora esta otra característica de nuestro Señor, que es la paciencia. Mateo 17:17. Por favor, síganme. Y vayamos pensando, meditando entre nosotros cuánto nos falta de estas características que estamos viendo en los siervos de Dios. Veamos. Mateo, ¿sí? 17:17.
Contestó Jesús diciendo, oh raza incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Tráiganmelo aquí. Dice, miren esto. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? O sea que el Señor estuvo soportando a la gente con la que vivió. Tenía paciencia. Y quiero decirles algo importante. Creo que el Señor conmigo ha tenido mucha paciencia también. Ha sido muy paciente mi Señor conmigo. Porque a pesar de que yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, muchas veces no lo hago. Lo peor muchas veces es que yo hago las cosas sabiendo que no hay que hacerlas porque por mi propio orgullo no las hago. Entonces, realmente el Señor tiene paciencia, tiene misericordia con nosotros. Él es grande en misericordia. Por esa misericordia nosotros no hemos sido consumidos realmente. Por esa grandeza de nuestro Señor. Vamos a ver otra de las características, que es una de las características básicas que vimos como los principios, por decirlo así, de un líder, un siervo, de sus actividades, y es orar. Vamos a ir a Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, versículo 35. Dice así. Por la mañana se levantó muy temprano y se retiró a un lugar solitario y allí oraba. ¿Qué nos enseñaba él? Que él tenía comunicación con el Eterno, con su Padre. ¿Y qué nos estaba diciendo ahí? Que él nos estaba dando el ejemplo que debemos de comunicarnos con él, que debemos de orar, debemos de platicar, porque eso es la oración, es platicar, ¿verdad? En algunas formas a veces, pues, asuntos religiosos nos han enseñado que incluso hay formas de orar, hay formas de hacerlo y que por fuerza hay que hacerlo de X o de Y manera. Quiero decirles que yo aprendí después de mucho tiempo que uno puede orar todo el tiempo, puede andar hablando con Dios todo el tiempo. Obviamente hay momentos en los que uno se hinca o a veces uno no puede hincarse por el lugar donde está, pero uno se puede sentar y meditar y en su corazón hablar con Él. A veces es mucho más fácil, pues, en nuestros hogares, cuando hay un lugar, un espacio donde uno puede, pues, expresarlo con voz alta. Pero realmente uno puede orar y comunicarse con Él, aunque no haga con voz alta, sino que uno puede ir pidiéndole al Señor. Yo puedo hacerlo en mi vehículo, en mi carro, puedo andar yo orando, pidiéndole a Él en la cola de un banco, entrando a un supermercado, un mall. Yo puedo ir orando, porque esta relación con Él es todo el tiempo. No se limita a un momento. O sea, yo no oro el día que es de oración o que piden allá que debo estar de 7 a 8 y ya estuvo. No, yo oro todo el tiempo. Ahí lo hago de otra manera, pero yo puedo pedirle a Dios de otra manera, de formas diferentes. Hay gente que está postrada en una cama, por ejemplo, y no pueden hincarse a orar. Aquellos que hemos trabajado visitando hospitales, sabemos que hay gente que incluso no puede ni levantar la mano. Entonces ahí no podríamos decirle nosotros, mire, hínquese o levante la mano, no pueden, pero sabemos que pueden orar en su corazón. Y se ha dado el caso de encontrar personas que no pueden hablar y que uno les habla en el oído y dice, no, háblale a Dios, háblale al Señor. Y lo hacemos muchas veces de esa manera con los enfermos. Pues sabemos que ellos pueden orar en su corazón y pedirle a Dios de alguna manera perdón o porque les ayude en esa situación que se encuentran. Es importante saber que la comunicación con Dios a través de la oración es necesaria. Vamos a ver también que el Señor Jesús nos enseñó la característica del perdón. Lucas 23:34. Dice así. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vean qué palabras de perdón.
que conmueven realmente. Recuerdo hace unos varios años de una película que aquellos que pues ya tenemos una edad mayor, pues nos recordaremos que se llamaba La Pasión, donde vemos en la cruz expresar estas palabras, mismas palabras que leemos ahí: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón que el Señor nos enseñó es una característica tan especial. El perdón. Él era un santo. Él no tenía por qué morir de esa manera porque no había hecho nada malo. Este hombre no hizo nada malo, decían los que estaban cerca. Sin embargo, él murió tan terriblemente en esa cruz y perdonó en ese momento. Y en este tiempo, muchos en algún momento sufrimos por falta de perdón. ¿Saben por qué digo sufrimos? Porque al final muchas veces la gente que nos hace algo no se da por enterada o se desentiende y nosotros seguimos con esa falta de perdón en nuestro corazón. Y a veces nosotros hasta tenemos faltas de perdón prestadas. ¿Por qué razón? Porque el fulanito, mi vecino, ofendió a mi otro vecino, entonces por eso él me cae mal, él no lo quiero porque ofendió al otro vecino. No fue a mí, pues, ¿por qué yo tengo que cargar con eso? O sea, aparte de las faltas que yo traigo de no perdonar, le agrego otras. Entonces, la falta de perdón se ha hecho, a veces hecho un hábito en nosotros. La falta de perdón se ha hecho un hábito tan malo y sabemos que muchas veces ese enojo, esa raíz de amargura provoca enfermedades. Esa falta de perdón. Y miren nuestro Señor que no se merecía. Si nosotros muchas veces nos ofenden, y es que a veces hasta nos hemos ganado la ofensa porque hacemos algo o entramos en palabras y nos ofenden. Como Él, que no se merecía eso, les perdonó. ¿Cómo lo hizo? Vamos a ver ahora otra característica común de estos hombres o siervos de Dios. Y es, por ejemplo, la obediencia. Vamos a Filipenses. Esta es una carta del apóstol Pablo, enviada a Filipo, a los filipenses. Veamos aquí qué nos dice Pablo de la obediencia. De la obediencia de nuestro Señor. Dice 2:8. Y hallándose en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que estamos hablando del perdón. La obediencia provoca el perdón porque hemos visto que el Señor en su humildad dijo: no, esto que yo estoy haciendo no es para mí, es para el Eterno. Estamos viendo cómo van entrelazadas estas características. Una nos lleva a la otra. Qué interesante. Es precioso esto, ¿verdad? No podemos ver separada la humildad, el amor, la paciencia. No podemos ver separado el ser valiente. No podemos ver separado el ser humilde, sino que todo es un conjunto. Todo está relacionado. Si yo soy humilde, estoy disponible, ¿sí? Si yo soy amoroso, voy a ser paciente, voy a perdonar. Si yo soy obediente, y entonces cuando yo soy obediente y yo sé que necesito ser ayudador a otras personas, lo voy a hacer, voy a ayudar a otras. Miren cómo vamos viendo nosotros estas características que van interrelacionadas. Una nos lleva a la otra. No sé si usted ya lo había visto de esa manera, pero si se da cuenta, nosotros estamos ahorita viendo que una característica de estas nos lleva a la otra, ¿verdad? Qué interesante. O sea que si nosotros ya tenemos una cierta parte de humildad, nos va a ser posible tener otras más. Ya estamos encaminados a las otras. Insisto en este punto, en esos tres personajes, dos del Antiguo Testamento
del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, que no es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Esas características son lo que identifican a un siervo de Dios. Esas características nos deben de identificar a nosotros. Aquí no es para que nosotros en este estudio estemos calificando a los otros y que ahorita que con lo que estamos viendo digamos, ah, sí, fulanito ve, no tiene eso. Así, don señor no tiene esto, ese predicador no, eso no es para él. Esto es para nosotros, ¿qué yo tengo? Ay, aquí tengo que ser yo humildad y lo que hemos, ay, no, me hace falta reconocer, porque esa es la Biblia. Las Sagradas Escrituras se exponen a nosotros a ver qué nos hace falta. Por eso es que en el griego, en el original, viene del vocablo canon, que el vocablo canon es una regla de medir. Entonces nosotros tenemos nuestro canon bíblico que es una regla donde podemos medir cómo estamos nosotros. Es como un espejo para ver cómo somos, cómo nos podemos ver a la luz de las Escrituras. ¿Qué tan amoroso soy yo? ¿Qué tan paciente? ¿Cómo soy yo para comunicarme con mi Señor? Aquel Señor que sin querer me pasó empujando y yo ya siento que me molestó, no lo perdono. O aquel que a propósito me ofende, debo de perdonar. Es muy difícil porque en nuestra humanidad eso es muy difícil, pero no hay nada que con Dios no podamos hacer. Debemos de calificarnos entonces nosotros, ¿verdad? Califiquémonos a la luz de estas características y vieron que las estamos sacando de las Escrituras. Por eso fue mi deseo de sacar los ejemplos de siervos y siervas de Dios, para siervas de Dios, de los hombres que están inscritos en la Biblia. Sabemos que Abraham tuvo debilidades, pues, pero tuvo fortalezas. Sabemos que Moisés también, porque eran humanos como nosotros, y si ellos lo pudieron hacer, nosotros también lo podemos hacer. Y el Señor Jesús lo hizo para demostrarnos que se podía, porque dice que Él no se hizo como Dios, sino que antes vino al mundo y tomó forma de hombre, y sufrió y murió para darnos un ejemplo de lo que realmente nosotros debemos de hacer. ¿Cómo ejerzo yo estas características? ¿Dónde las ejerzo? Dice, lugares donde se ejerce el servicio, lugares donde esas características deberían de ser demostradas, ¿verdad? ¿Dónde deberíamos de demostrar ese servicio? Pues en todas partes, en todos los lugares. Debemos de ser pacientes en todos los lugares. Debemos de ser generosos en todas partes. Debemos de ser humildes en todo lugar. Mostrar valentía, debemos ser amorosos, todo, en todo lugar. O sea, eso ya es parte nuestra, ya va en nosotros. Eso ya va. Que nosotros no podemos dejar de ser amorosos cuando ya lo somos, ¿verdad? No podemos dejar humildes cuando ya somos humildes. O sea, es algo que va inherente a nuestra naturaleza. Es algo por lo que la gente nos puede identificar porque en todas partes yo soy un siervo de Dios que tiene esas características. Yo soy una sierva de Dios. Usted encuentra una amiga y ella sabe que usted tiene esas características. ¿A qué horario lo hacemos? Pues 24/7, los 365 días, sí. Las 24 horas de la semana, los 365 días del año, debemos nosotros de ejercer todo ese tiempo, lo que ya somos. ¿Y saben por qué lo ejercemos? Porque ya sale como algo natural, como algo que ya nosotros estamos en un hábito. Nos habituamos a eso que ya somos así. El que es ingeniero va a ser ingeniero en cualquier parte. ¿Verdad? El que es arquitecto va a ser arquitecto, va a ser edificios donde quiera él, porque ese es su carácter, porque eso es él. Y el que es un siervo, una sierva de Dios, va a ser bueno, bondadoso, va a ser generoso donde sea, porque él es eso. Un arquitecto no puede ser un maestro, porque no es esa su característica. Él es construir edificios, no hay la enseñanza. Igual nosotros, donde sea que estemos, vamos a ser amorosos porque somos amorosos, porque es parte inherente a nuestro ser. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha hecho.
Continuemos y vamos a ver cuáles son las prioridades. Y este es un punto muy importante para nosotros, muy importante. En algún momento de mi vida yo tenía estas prioridades de cabeza. Fíjense, yo las tenía de cabeza. Y el ámbito donde yo me manejaba también, todo percibíamos de la misma manera. El servicio al Señor. Recuerdo yo que cuando yo preguntaba si alguien ya era creyente, si alguien ya conocía al Señor, mi primera pregunta es, ¿y usted dónde sirve? ¿Verdad? Ah, me decían, pues yo sirvo en tal lugar, una congregación, una comunidad. Pero vemos que el servicio es de segundo a segundo. Que si realmente servimos en una comunidad es una parte muy pequeña, pues, donde nosotros servimos o podemos ser lo que somos. Y si es todo el tiempo, desde que nos levantamos, ¿dónde es el primer lugar donde nosotros despertamos? En nuestro hogar. Entonces, la prioridad, yendo en orden de prioridades, el primer lugar en nosotros servimos es en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos. ¿Cuántos varones no están dispuestos a servirle a la esposa porque están acostumbrados a ser servidos? ¿Cuántos varones no están dispuestos a servir a sus hijos porque quieren que los hijos les sirvan? Y si tú eres hijo, te acostumbraste a que tus padres te sirvan y no lo haces, no ayudas. Y a veces las esposas no consideran que deben de servir a los esposos. O sea que nosotros como siervos y siervas de Dios, nuestro primer lugar de trabajo es en nuestra casa. De alguna manera, nuestra primera congregación es nuestro hogar. Querido siervo, querida sierva de Dios, su primer lugar de trabajo como servicio es su hogar. Ahí debe de testificar usted realmente qué es lo que usted ha recibido de parte del Eterno. ¿Qué ha recibido? Es increíble ver cómo hay familias donde hay siervos de Dios, siervas de Dios, y los hijos no tienen un ejemplo. Ni el papá ni la mamá han sido ejemplo para ellos de que realmente vale la pena servir a un Dios eterno como el que nosotros hemos estudiado aquí durante estos meses en el instituto. Y tal vez dicen nuestros hijos, sí, mi papá estudia las escrituras, teología, estudia esto y otro, pero pues en la casa él es indiferente, él no me muestra amor, no me demuestra paciencia. Miren esas características, ¿cómo estamos con eso? ¿Cómo vamos con esas características? ¿Cuánto nos falta? Esa radiografía, autorradiografía que estamos haciendo. Debemos ser serviciales en nuestra casa, ayudar en los quehaceres, dividir nuestras responsabilidades. Qué difícil es ver a gente que va a comunidades y entra primero el varón y media hora después llega la esposa y los hijos, porque pues ni modo, ya se quedó arreglando los niños, ¿verdad? Y el esposo le hizo más fácil bañarse, vestirse y salir y no ver cómo podía ayudar en su casa para que todos llegaran juntos a la congregación, a la comunidad. Miren qué interesantes son las características para hacer de nuestra vida una mejor vida, de nuestro entorno un mejor entorno, de nuestra familia una mejor familia. Que nuestros hijos puedan ver a través de estas características que nosotros tenemos un Dios, un rey, que, que realmente creemos en el Mesías prometido. Con estas características nosotros vamos a demostrar en quién creemos. Nuestra esposa está esperando muchas veces el testimonio nuestro, no por palabras, no porque le diga, hoy aprendí tal tema hoy, sino porque yo vengo y le digo, mija, vení, sentate, yo te voy a servir tu café. Mira, ¿qué quieres que hagas de cena o desayuno? O vení, que te alcanzo tus zapatos, tus sandalias, mija, has trabajado mucho. Mijo, vení, ¿qué estás haciendo? Te ayudo en tus tareas. Eso va a dar realmente el propósito por el cual Dios ha venido a salvarnos y nos ha enseñado su palabra para ser diferentes. ¿Cuánta gente lastimosamente no está dispuesta a llegar al conocimiento del Eterno por causa de los que son un mal ejemplo? Yo mismo, hace muchos años, criticaba, no siendo creyente, a un vecino que él pues profesaba una fe
Y yo lo criticaba. ¿Saben por qué? Porque yo decía, esos relajos que este señor hace aquí a la parja y dice que cree en Dios, dije, no, para ser así como él, mejor sigo como estoy. Pues miren, qué pena que hayan personas de esa manera y qué pena que si nosotros fuéramos de esas personas que la gente prefiere mejor no conocer al Eterno que ser como nosotros, porque consideran que ellos viven mejor. No, no, no es así la vida. Nuestro tercer lugar, perdón, nuestro segundo lugar es nuestra familia cercana, nuestros tíos, nuestros primos, los suegros, las personas cercanas, estar pendientes y siempre andar con estas características. Saber la familia que una llamada y pueden contar con nosotros. Que saben ellos que están y decían, mira, vos te pido que por favor ores por nosotros y nosotros poder orar por ellos. Y si sabemos que tienen una necesidad, mira, yo te puedo hacer una transferencia, te puedo depositar, te puedo llevar un dinero donde estás. Eso es parte del testimonio del siervo y de la sierva de Dios, del líder cristiano. Cuando un vecino pasa enfrente y uno saluda los buenos días, que Dios le bendiga, o solamente buenos días, que tenga un buen día, con eso ya uno está demostrando que uno es diferente, que uno no se levanta enojado en las mañanas, con rencor, con odio. Ayudar en la comunidad, uno es tan feliz con el Señor, uno es tan que usted va y caminando alrededor de donde usted vive, mira una basura, la recoge y se la lleva y la tira allá en el bote de su basura. Eso es servir a Dios donde nadie lo va a ver, pero sabemos que lo que en lo oculto hacemos, Dios no lo recompensa en público. ¿Pero qué quiere decir recompensar en público? No es que va a venir alguien va a decir, él recoge la basura donde anda. No, quiere decir que donde andemos en otro lugar, Dios nos va a dar otras cosas realmente. Dar testimonio en el trabajo para aquellos que laboramos, que estamos al lado de muchas personas que no conocen del Señor. Ellos necesitan el testimonio nuestro. Lo necesitan. Fíjense ustedes qué precioso es saber que alguien está en el trabajo y nunca ha dicho nada de lo que es. Sin embargo, los que están alrededor dicen, él tiene algo. Él tiene algo porque es diferente. Él tiene algo porque lo miro alegre. Es más, yo miro que a veces comparte lo que trae de refacción. Él tiene algo. Yo quiero eso. Miren qué impresionante. ¿Será que estaremos dando el testimonio ahí de que creemos en Yahweh, en el Eterno, en Dios, en Jesucristo? ¿Será que eso le agrada? Claro que sí. Y como séptimo punto de las prioridades está la congregación o la iglesia donde nosotros nos congregamos. Miren eso. Yo les digo, yo tenía de cabeza esto, yo pensaba que era ahí. Era tanto así como pensaba que ahí era el servicio a Dios que me olvidé por un momento, unos tiempos de mi familia. Yo ya no me ocupaba de Dios con estar en la congregación. Según yo y mi conocimiento, sirviendo a Dios. No, yo tengo que servir en mi casa. Ese es mi lugar. La congregación, eso es en séptimo lugar, como lo puse yo aquí. O sea, ahí ya es más que todo un convivir, ya es una comunidad de reunirse uno con personas que tienen un mismo fin, que tenemos el fin de conocer del Eterno, que estudiamos, pero realmente nuestra labor, nuestro trabajo está afuera. Un predicador dijo que un automóvil ciertamente va a la gasolinera a llenarse, pero es en la calle donde se va a gastar la gasolina. Nosotros vamos a una congregación y aprendemos ahí y estudiamos ahí, pero es en la calle donde vamos a hacer lo que vamos a hacer, ¿verdad? Mire ahora, este debe de ser, ¿qué dice aquí? Lea usted, ¿qué dice? Este debe ser el vestido del siervo y de la sierva de Dios. Miren qué interesante eso. Aquí lo acerqué y lo puse, lo centré. ¿Cuál debe ser nuestro vestido? Aquí vamos a ver que entonces las características de los siervos de Dios no son coincidencia. Estamos viendo que las características de los siervos de Dios están ya dichas en las Sagradas Escrituras. Vean ustedes, agarre su Sagrada Escritura y vea su Biblia. Miren, me emociona a mí esto realmente. Miren, vamos a ver. Colosenses 3:12. Habíamos estado en Filipenses, ¿verdad? Pues la carta
que continúa es la de Colosenses. Veamos Colosenses capítulo 3, versículo 12 y dice, así pues, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse, oiga, vístanse de compasión, de piedad, de bondad, de una actitud humilde, de mansedumbre y de paciencia. Miren eso, qué interesante. Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Vieron eso? Misericordia, que es compasión. Realmente no cabe duda que la palabra es reveladora y nos trae a la mente que de veras nosotros debemos de ser ese tipo de siervos. No sé si ustedes coincidirán conmigo a este punto en el que realmente hemos traído los conceptos seculares del mundo a las cosas de Dios y que es algo incorrecto. Yo soy un siervo de Dios, nací, yo le sirvo a Dios, soy un esclavo de Él. Yo no vengo a ser popular, yo no vengo a ser el punto, el centro de atención. No, aquí todo, la gloria y la honra se lo lleva el Altísimo, el Dios eterno, el príncipe de paz se lleva todo. No soy yo. Debo de, como decían los jóvenes, debemos ubicarnos. ¿Cuál es nuestro lugar? Venimos a servir. Y le voy a decir, por eso de que uno trae los conceptos seculares al punto de la congregación, es donde en algún momento los apóstoles chocaron con el servicio del Señor, cuando el Señor vino y les lavó los pies, y de ahí explica que el que quiere ser mayor en el reino de los cielos debe servir, pero no es que yo intencionalmente sirva para estar en un lugar, sino que es que yo entienda que mi vida es servir toda la vida donde sea. Ese es el punto importante. Veamos pues. Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Ese es el vestido de un verdadero siervo de Dios. Ese es el vestido de un verdadero siervo de Dios. Veamos ahora la responsabilidad. Veamos ahora la responsabilidad de un siervo de Dios. Y la responsabilidad es hacer líderes. Esa es la responsabilidad. O sea, yo ya entendí cuáles deben ser mis características. Voy a trabajar en eso. En misericordia, ¿cuánto hay de 1 a 100? Llevo 5 tal vez. En benignidad, en humildad, en valentía, en amor, en paciencia, en mansedumbre. De 1 a 10 llevo tal vez 10, pero debo de pedirle al Señor que me ayude a ser mejor. Y ya vimos que hay una ventaja, que si yo tengo una, como no están separadas, una me puede llevar a la otra y me ayuda. Fíjense ustedes. Entonces nuestra responsabilidad es llevar a otros a eso, a ese camino. Ese es el concepto de este instituto, que lo que nosotros hemos aprendido, otras personas lo aprendan para también ayudarles a continuar en este camino del eterno. Quiero pedirles que por favor tomen sus escrituras y veamos en el Nuevo Testamento el Evangelio de Mateo 28:19. Que dice así. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por tanto, aquí es un mandato. Hagan, ¿qué dice? Discípulos, es un mandato. Por tanto, en conclusión, entonces ustedes tienen que ir y hacer discípulos. Eso dice. El trabajo del discipulado es un trabajo precioso, aunque requiere de tiempo y de esfuerzo. ¿Por qué razón? Porque es el seguimiento que uno le da
a los que están empezando a conocer o a aquellos que en algún tiempo pues no se interesaron, pero ahora se interesan por conocer de las cosas del Señor. Esa es nuestra responsabilidad, compartir la palabra. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, dice. Eso dice. Fíjense ustedes, o sea que nosotros tenemos dos grandes comisiones. Una es ir y predicar el evangelio y la segunda es ir y hacerlo discípulos. Realmente el predicar el evangelio es ese mandamiento o esa orden que se nos dio es ir y predicar quién es nuestro Dios. Pero de ahí venir y hacer discípulos, eso requiere más tiempo y más esfuerzo, porque se necesita estar discipulando, estar el tiempo a una persona para que vaya aprendiendo y junto con él pues aprendemos nosotros, ¿verdad? Qué interesante es esto, nuestra responsabilidad delante del Eterno. Es una responsabilidad muy grande, pero tenemos que tener ese vestido del siervo, porque si nosotros no tenemos paciencia, va a ser difícil trabajar con otros, enseñarles a otros, hacer discípulos. Si no tengo humildad con un discípulo va a ser difícil, si no tengo mansedumbre se me va a hacer difícil discipular a otro y si no tengo paciencia más. Y cuando uno ya ha trabajado por años con personas, sabiendo que lo que más necesita muchas veces es paciencia. Hay gente que uno necesita estarla llevando con paciencia, que vaya aprendiendo. Y en algún momento alguien lo hizo conmigo. Entonces yo necesito que retribuir todo ese esfuerzo a otra persona. Hacer líderes, hacer discípulos, esa es una comisión muy grande. Y miren cómo debe ser la relación con esos discípulos. Veamos. Dice que la relación con los discípulos debe ser de confidencialidad, de imparcialidad, de equilibrio y de ser empático. Confidencialidad, ¿por qué con los discípulos? Porque al igual ellos que nosotros, también tenemos muchos problemas, muchas necesidades y a veces contamos algunas cosas que no deben ser divulgadas, debemos de aprender a tener esa confidencialidad, que si alguien me dijo algo no voy a decirlo a otra persona. ¿Por qué? Por amor, ¿verdad? Yo no voy a decir sus cosas. Imparcialidad, ¿por qué razón? Porque cuando yo doy las escrituras, un consejo a la luz, tengo que ser imparcial. Yo tengo que decir, mira, tal y tal cosa sucede en tu vida, pero las escrituras dicen esto. Entonces nos vamos nosotros a marcar en las escrituras para que tú salgas de tu problema. Yo soy imparcial. Tú tienes esto, la Biblia dice esto y vamos a solucionarlo de tal manera. Ser equilibrado es muy importante. El ser equilibrado me va a llevar a mí a mantener siempre una misma opinión, a no cambiar a veces de opinión. Ser empático es ponerme los zapatos de la otra persona que me está contando sus necesidades y no verlo yo como que, este pobre, este le cuesta. No, ponerme en el lugar y decir, sí, pues le cuesta porque ni modo, es así, es su vida, así ha sido. Cuando lo tratan bien, por eso es que él necesita esa ayuda, ese apoyo, ese discípulo debe ir creciendo con ese apoyo. Y cuando ya nosotros alcanzamos un punto en que hemos ayudado a una persona, hemos discipulado a una persona, lo hemos liderado, entonces nosotros ya venimos y dejamos en él una responsabilidad y delegamos en él responsabilidades para que él crezca igual que nosotros, porque ni más ni menos así ha llegado el evangelio hasta nuestros días, porque desde un principio los 12 apóstoles formaron discípulos y de ahí los delegaron y ellos hicieron lo mismo con otros. Ese es el trabajo nuestro. A Dios gracias y a esa delegación y a ese trabajo de discipulado es que hoy en día nosotros tenemos las escrituras y nosotros hemos escuchado, pero si no hubiera habido eso, ¿cómo hubiera llegado hasta nuestros días el conocimiento de la escritura, verdad? Quiero agarrar de los ejemplos que tenemos, ustedes pueden leer ahí, si son tan amables, lean Moisés, Juez, Elías, Esdras, Pablo, los apóstoles, y yo quiero agarrar dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Voy a agarrar a Moisés y voy a agarrar a los apóstoles. Entonces veamos primero a Moisés en Éxodo
capítulo número 18, versículo número 18 al 23. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando en este momento. Éxodo 18, del 13 al 26. Ubiquémonos en este punto, veamos cómo se delegan responsabilidades, cómo hacemos que otros crezcan a través de esa delegación. Dice así: las primicias de los frutos maduros de todo lo que esté, permítanme, yo me ubiqué en números, di la segunda cita, y es la primera, es Éxodo 18, 13, perdón. Ya estoy aquí. Dice así: aconteció al siguiente día que Moisés se sentó a administrar justicia al pueblo y la gente permanecía delante de Moisés desde la mañana hasta el anochecer. Pero al ver el suegro de Moisés todo lo que él hacía, su suegro Yetro, que ya lo citamos anteriormente, todo lo que él hacía, dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué te sientas solo desde la mañana hasta el anochecer con todo el pueblo ante ti? Y contestó Moisés a su suegro: porque el pueblo viene ante mí a fin de consultar a Dios. Ellos acuden a mí cuando tienen algún asunto, yo juzgo entre uno y otro y les hago saber las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Seguramente se agobiarán tanto tú como todo tu pueblo. La tarea es pesada para ti y no podrás llevarla a cabo tú solo. Sigamos leyendo en el versículo 19. Ahora dice: presta atención a mi voz, yo te aconsejaré, oigan, y Dios estará contigo. Sé tú el instructor para el pueblo de parte de Dios y presenta los asuntos delante de Dios. Exhórtalos a que guarden las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por el cual deben andar y lo que han de hacer. Considera también de entre todo el pueblo a hombres aptos, oigan, y temerosos de Dios, varones como fieles, que tienen que aborrecer el soborno y el fraude, y ponlos al frente de ellos como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. ¿Cómo podríamos nosotros en este tiempo delegar a discípulos si nosotros no los hemos enseñado y ellos no son temerosos y no son aptos varones fieles? Miren, por eso es el discipulado, porque la palabra nos enseña y se van formando. Así como nos formamos nosotros, se forman ellos, y entonces ellos llegan al punto de que ya son aptos. Ya se les puede delegar una responsabilidad para que ellos también vayan creciendo. Y esa forma de crecer es la que ha funcionado durante siglos. Personas que han sido discípulos han llegado a ser personas que han dirigido muchas personas. He escuchado de predicadores que otros los han enseñado y ellos han llegado a hacer mucho. Dicen ellos: es que yo un día fui guiado por tal persona y él me ayudó, y ellos son líderes y guían muchas personas, ayudan a muchas personas. Vamos a ver ahora cómo los apóstoles delegaron. Les dije, tomaríamos una cita del Antiguo y una del Nuevo. Entonces vamos a ver en la carta de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6, que es el inicio, ¿verdad?, de la iglesia, como entendemos nosotros ya después de que viene el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo es que ellos delegan en el capítulo 6, versículo número 1. Dice así: en aquellos días, al ir en aumento el número de discípulos, los discípulos griegos se quejaron contra los hebreos porque sus viudas eran menospreciadas en el reparto diario. Entonces los 12 apóstoles, convocando a toda la asamblea de discípulos, dijeron: no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Por esta causa, hermanos míos, busquen y seleccionen de entre ustedes a 7 varones de quienes se tenga buen testimonio, llenos del Espíritu del Señor y de sabiduría, para que los pongamos en esta obra. ¿Cómo van a ser ellos llenos del Espíritu de Dios? A través de la lectura de las Sagradas Escrituras. La lectura de la Sagrada Escritura nos va a llevar a ser personas llenas del Espíritu, temerosos. Miren, ¿qué nos va a dar sabiduría? El conocimiento de la Escritura. Dice: llenos del Señor y de sabiduría para que pongamos esta obra. ¿Qué nos hace entonces a nosotros estas características de un siervo o una sierva fiel? Nos hace capaces
de poder servir correctamente en donde estamos para el Señor y nos da capacidad para ayudar a otros, para predicar lo que hemos aprendido y para generar una esperanza y para también formar líderes, para formar siervos de Dios, para formar discípulos y que ellos vayan y hagan lo mismo. O sea que nosotros debemos ser un ejemplo para ellos. La Biblia dice que nosotros somos como epístolas, una carta abierta al mundo. El mundo nos puede leer a nosotros y a nosotros debería de leer a Cristo, porque estamos vestidos de todas estas características. Ellos deberían de ver a Cristo a través de nosotros. Nuestros hijos deberían de ver al Eterno a través de nosotros. Nuestra esposa debería de estar feliz y de sentirse animada a seguir a nuestro Señor por causa nuestra y viceversa. También el esposo con la esposa. Cuando comprendemos nosotros que es el Eterno que viene todo, entonces su Santo Espíritu nos va a guiar, nos va a redarguir, nos va a enseñar, nos fortalecerá y nos capacitará. Miren qué interesante eso. Es el Espíritu el que conforta, es el Espíritu Santo el que fortalece, el que redarguye, el que nos guía. Pero para comprender todo eso, debemos de estar trabajando en todas estas características, en ese vestido que ya vimos que dice las Escrituras que debemos de tener. Entonces, el Espíritu va a trabajar de una mejor manera con nosotros. Debemos de tener todo esto. Hemos visto todos estos pasos, hemos visto una radiografía, cómo debemos de ser, cómo debemos de actuar, qué somos ante el mundo, cómo podemos testificar. Un hombre de Dios, un teólogo muy famoso, escribió y dijo, predica en la mañana, predica en la tarde y predica en la noche y si necesario es, usa palabras. ¿A qué se refería? A que nosotros podemos predicar solo con nuestro testimonio sin necesidad de hablar tanto. Y estoy seguro que ustedes, como yo, ya han visto que hay gente que habla mucho y hace poco. Lo que hacemos, nuestros hechos no pueden estar divorciados de nuestras palabras, deben de coincidir. Lo que yo hablo lo debo de hacer, lo que yo vivo lo debo de vivir y decirlo, y todo eso es una unión. Todo. En conclusión, todo lo anterior, esto es un siervo integral. Integralidad quiere decir completitud, quiere decir que todo va así unido. Por eso que estábamos viendo que si hay humildad, eso nos guía a la obediencia, que si hay obediencia, eso nos guía a lo que es el amor. Si es el amor, eso nos guía a ser valerosos. Si somos valerosos, entonces nosotros somos bondadosos, somos generosos, tendríamos mansedumbre. O sea, eso es un siervo integral que tiene esto. Obviamente, el único que tuvo 100% eso en vida fue nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos un porcentaje de cada cosa. Ya vimos que al tener un porcentaje de uno, nos vaya a tener un porcentaje de otro. ¿Qué es un siervo y una sierva de Dios? Entonces, es todo lo que ya vimos en este taller y eso le llamamos un siervo o una sierva de Dios integral, completa. Que lo vamos a tener todo en esta tierra, no es posible, pero que vamos a tratar de salir adelante, eso sí es posible. Tengo unos pensamientos aquí preciosos ya para concluir. Y dice que el servicio debe de ser un hábito. Vean ustedes eso. El servicio debe de ser un hábito. Lo hemos estado platicando durante el taller. Debemos de vivir con eso. Nosotros somos humildes. Nosotros ya tenemos una parte de humildad, una parte de bondad. Ya tenemos cada una de las características que hemos hablado. O sea, por eso es que ya es un hábito, porque es parte de nuestra vestimenta. Nosotros ya no podemos vivir separados de esas características porque ya las tenemos. Les platicaba que el arquitecto ya es arquitecto. Él donde sea, saben que es un arquitecto.
el maestro igual y cualquier otra ocupación. Nosotros ya saben que somos siervos de Dios y debemos de tener esas características tan importantes. Algo bien interesante es que nadie está tan alto que no pueda inclinarse. Hemos traído nuestros conceptos seculares aquí, que somos tan populares, ¿verdad? Que somos tan el centro de las reuniones, que somos tan famosos que antes no tenemos tiempo para ayudar a alguien. Y no debería de ser así, porque como siervos nosotros estamos dispuestos para cualquier persona. El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Por qué razón? Porque hemos sido llamados a ser servidores, a servir a otros, no a servirnos de otros. El que no ama no puede servir. Miren qué interesante esa característica del amor. El que no ama no conoce a Dios. Ustedes no pueden decir, dice las Escrituras, que conocen a Dios si no aman a sus hermanos. Imagínense eso. Y eso es algo que actualmente pues carecemos mucho nosotros en estos tiempos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nos cuesta mucho amar a los demás. Y sin embargo, ese es uno de los primeros mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren qué interesante. Yo espero que con este taller realmente ubiquemos nuestro punto, quiénes somos, que saquemos todas esas concepciones erróneas que hemos venido y los hemos traído y arrastrado hacia lo que es un siervo, que realmente no lo es. Nosotros no figuramos aquí, el único que figura es Dios, porque es para Él toda la honra y toda la gloria. Dios ha sido tan bueno con nosotros que nosotros no podemos quitar la gloria que Él ya tiene. Aprendamos a servir, demos un testimonio al mundo. ¿De qué me sirve leerme las escrituras, saberlas de memoria y saber el término contextual y metatextual y lo que usted quiera y teológico? Si nosotros realmente no somos una luz en este mundo, no sirve de nada. Yo los invito a que al terminar esto, pues recapacitemos, así como yo he recapacitado. Usted no crea que yo no me he confrontado, ¿verdad? Pero les agradezco en esta hora por su atención y los animo a que salgamos adelante y que nuestras familias, nuestros hijos se sientan inspirados a seguir al Eterno porque ven el ejemplo de nosotros. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y los seguimos esperando en nuestros siguientes talleres.